investigadora de Causa en Común, a quien le agradecemos esté esta tarde con nosotros. Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adán. Muchas gracias por la invitación. Pues hablar acerca de esto, los riesgos que podríamos estar enfrentando ante la posibilidad y ante este embate y que desaparezcan organismos como el INAI, por ejemplo, esos organismos autónomos que pues garantizan el acceso a la información. Exactamente, la verdad es que es una embestida, ¿no?, contra estos órganos, con otros organismos autónomos. Y es muy importante también como población, como ciudadanía, que seamos conscientes de cuál es el impacto que tendría, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones al día de hoy ha permitido que exista competencia entre el suministro de servicios de radio y televisión, y también gracias al IFT se ha permitido reducir algunas de las tarifas de servicios en radio y televisión. Es decir, que nosotros como usuarios de radio y televisión sí debemos estar preocupados, porque entonces con la desaparición de este instituto se desaparecería también el sentido de competencia. Esto quiere decir que podría generar no un ahorro, sino un aumento en los precios para el otorgamiento de estos servicios. Entonces, lo que nosotros vemos que hay justamente esta contraposición en el discurso, ¿no?, que se hace, que se quieren eliminar para ahorros, pero la eliminación de estos organismos en realidad no generaría un ahorro, sino que contrariamente generaría un impacto económico, obviamente, en todas y todos que somos usuarios de alguna manera de estos sectores en los que trabajan estos institutos. Es muy importante también, por ejemplo, en el caso del IFT, que con su posible eliminación en México se estaría violando también un apartado del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el muy popular TEMEC, que actualmente obviamente es una herramienta que se está utilizando y que debemos de utilizar para paliar esta crisis económica que se ha venido a raíz de la pandemia. Así que son mensajes que obviamente también generan además desconfianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros, porque da la impresión de que en nuestro país las instituciones son efímeras. Hay una grave tendencia a centralizar las decisiones, la información, y a más que nada ser opaces en todo lo que tiene que ver con brindar información a las y los ciudadanos, ¿no? Y con el caso del INAI también se estarían violando una serie de derechos constitucionales que tienen que ver con la privacidad, con el acceso a la información y con garantías individuales. Entonces, son decisiones que sin duda alguna afectan de manera particular a los ciudadanos. Sí, Pilar, muy buenas tardes. A mí me gustaría que pudiéramos aterrizar un poco más, vaya, en palabras cristianas, cómo le afecta a la señora que está en su casa, porque además a lo mejor estamos utilizando términos complejos que la gente no se alcanza a percatar, cómo le afecta o vaya, cómo le beneficia la existencia de todos estos organismos. Ya decíamos, el INAI, la CRE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, bueno, entre otros que están ahí en riesgo de desaparecer. ¿Cómo le beneficia, cómo se ha visto beneficiada la gente en estos años con la existencia de estos organismos autónomos? Claro, Tania, por ejemplo, en el caso de la CRE, ¿no?, que es la Comisión Reguladora de Energía, no hace mucho que en diferentes puntos del país existieron apagones y que se siguen dando. Entonces, que en ocasiones no sabe por qué o se dan explicaciones poco creíbles, no sabemos exactamente qué pasó. La Comisión Reguladora de Energía justamente sirve como un ente de mediación, ¿no?, entre los suministradores de la energía y los usuarios finales que somos nosotros. Entonces, si no hay un ente que justamente pueda ser un mediador entre quien proporciona los servicios y quienes los recibimos, pues básicamente estamos a expensas total de quienes tienen el poder de dar el servicio de la luz. Entonces vemos, si hace un par de semanas o un mes hubo estos apagones y ni siquiera pudimos tener una respuesta creíble, pues ¿qué pasaría entonces si ni siquiera existen organismos que estén en medio de unos y otros explicándonos qué pasó, va a subir, va a bajar, por qué sube un precio, por qué baja otro precio, por qué hay diferentes compañías que pueden ofrecer servicios, cuál es la mejor? Eso es lo que hacen los organismos, ¿no? Eso es lo que hacen los organismos, darnos a nosotros como ciudadanos y usuarios de ciertos servicios la opción de elegir entre diferentes proveedores, elegir entre diferentes opciones. Y
En el caso, por ejemplo, del INAI, ¿no? El INAI ha sido siempre objeto de diferentes ataques. ¿Por qué nosotros como ciudadanos consideramos qué es, para qué me sirve, ¿no? Es un derecho como ciudadanos informarnos de qué hace el gobierno, cuáles son de los principales intereses de las y los mexicanos, qué hacen con el dinero, ¿no? El INAI ha servido para revelar un montón de secretos que han guardado algunos funcionarios públicos sobre cómo gastan el dinero, ¿no? En qué objetos carísimos se han gastado el dinero, a quién le han dado contratos. Entonces, es una serie de cosas que nosotros podemos ver, ¿no? Como ciudadanos en la televisión, que alguien más lo hace, pero si nosotros el día de hoy nos metemos a la plataforma y es más, le solicitamos información a la alcaldía donde yo vivo, en qué se está gastando el presupuesto, qué obra pública es la que están haciendo aquí a la vuelta que hay tanto ruido, por qué pasa esto. Al día de hoy, los mexicanos podemos hacer eso y enterarnos qué es lo que está pasando alrededor de nosotros. Con la desaparición de estas instituciones, ¿no? Con la absorción de las instituciones a entes gubernamentales, pues básicamente no podríamos preguntar nada, ¿no? Porque si ahorita no nos contestan o nos contestan muy poco, pues ya después no nos vamos a enterar de actos de corrupción justamente que se están cometiendo o se podrían cometer en el gobierno. Pilar, hablabas ahorita, por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones, que podría haber un descontrol en los precios, en las tarifas, pero ¿qué habría también con los datos personales en las empresas de comunicación ante esta falta de regulación, entre este descontrol de los precios, pero también la privacidad? Sí, y aquí es muy importante porque justo también se estaría violando uno de los artículos de la Constitución que tiene que ver con la privacidad. Entonces, es súper importante que entonces ya no va a haber, ¿no?, un control sobre qué decir de quién, y entonces todos los datos estarán ahí, y eso obviamente tiene un efecto directo en la seguridad o en la inseguridad de todas y todos en este país. Así que, efectivamente, el proceso, ¿no?, esta idea de desaparecer a los organismos autónomos, a dejar al descubierto todo por lo que se ha luchado, sí tiene un efecto. Y es también muy lamentable, ¿no?, que se esté jugando justamente con hacer reformas y contrarreformas a la Constitución, como si casi fuera un... que la desaparición del INAI, por ejemplo, también implicaría una violación a un artículo constitucional. Entonces, en realidad se estaría atacando pues el espíritu de la Constitución mexicana, que es defender nuestras libertades, nuestros derechos, y que tal vez no nos es tan tangible porque no hemos tenido un problema con ello, pero sí tenemos que ser precavidos o cautelosos de que no suceda. Oye, Pilar, en los últimos 20 años México ha avanzado mucho en el tema del derecho al acceso a la información pública, ¿no? Leía yo por ahí que antes no se sabían ni siquiera los nombres de los funcionarios públicos. Hoy podemos ver hasta cuánto ganan, ¿no?, en los distintos niveles, en las distintas dependencias. Y además tenemos, por ejemplo, también acceso a las compras gubernamentales, en qué se gasta y cómo se gasta. ¿Hacia dónde estaríamos caminando, pues, de desaparecer de tajo este derecho que hoy tenemos los mexicanos? Sí, Dani, efectivamente, nosotros como mexicanos el día de hoy podemos preguntar, bueno, en mi estado, ¿en qué se está gastando el dinero? ¿No? ¿Se está gastando en esto? Así es como se han descubierto, pues, muchas de los actuales actos de corrupción. Ahorita tenemos el derecho a preguntar cuánto se está gastando en obras públicas, ¿no? ¿Qué pasa con la refinería, con el Tren Maya? ¿Qué está pasando? Te digo, desde la construcción que está en mi colonia, en mi municipio, ¿qué es? ¿Cuánto costó? ¿Cuándo la van a terminar? ¿Quién la está haciendo? Es importante saber eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo vivo en una cierta comunidad, tengo el derecho a saber qué están haciendo con el dinero que yo estoy dando en mis impuestos, ¿no? ¿A dónde se está yendo toda esa inversión que yo estoy poniendo en mis impuestos? ¿En qué se está gastando? Así que sin esa información, nosotros pues simplemente vamos a estar sin saber, sin poder preguntar siquiera qué se está haciendo con el dinero que nosotros estamos pagando de nuestros impuestos. Entonces, sí es una situación muy preocupante porque, como bien decían, el número de solicitudes de información ha ido aumentando en México conforme se va hablando del derecho a preguntar.
es súper importante que nosotros como mexicanos nos apropiemos de ese derecho de preguntar, de que preguntemos cuánto gana mi delegado, el presidente municipal, qué está haciendo, cuál es su plan de seguridad, cuántas guarderías cuando había, qué comedores, qué derechos tengo, porque todos esos tipos de situaciones nosotros los podemos preguntar. Entonces, estamos en un proceso social, digamos, de apropiarnos de ese derecho a preguntar, porque cada vez estamos preguntando más. Y eso parece que asusta al gobierno y entonces nos dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que me preguntes porque ya no te voy a decir nada. Ya me estás preguntando mucho y ya no te quiero informar. Entonces, definitivamente que está atacando ese derecho que tenemos nosotros para preguntar qué es lo que se está haciendo con nuestro país. Pilar, ¿sería sano que se abriera un debate antes de que pase a las cámaras o ya estando en las cámaras, los famosos parlamentos abiertos que ahora le llaman, para que se pueda opinar, para que la ciudadanía, las organizaciones civiles puedan opinar? ¿O de plano ustedes ven, por ejemplo, en Causa Común, que no se le dará voz a los organismos? Lo que nosotros vemos y con mucha preocupación es que los espacios para hablar cada vez son menores, son más restringidos, son limitados en todos los sentidos. Entonces, nosotros como sociedad civil, una fuente primordial de información ha sido las solicitudes de acceso a la información pública a través del INAI. Entonces, para nosotros, básicamente, limitarían en gran medida nuestra labor. Y nuestra labor ha sido siempre informar a todas y a todos sobre lo que está pasando en el país. Entonces, nosotros lo que creemos es que sí se tiene, para nosotros es muy claro, ¿no? O sea, no tendríamos por qué defender un derecho por el que se ha luchado tanto y se ha ganado tanto, porque entonces nos pondría en una situación muy endeble que tendríamos que básicamente salir a defender cualquier derecho cuando ya está consagrado en la Constitución. Entonces, hacerlo es un acto en contra de la Constitución. Nosotros no tendríamos por qué estar defendiendo un derecho que ya nos fue dado y que está consagrado en la Constitución. Donde sí se tiene que enfocar todas las responsabilidades es obviamente en el Poder Legislativo. Y lo digo, bueno, a nivel federal y en los congresos estatales también, donde se tienen que aterrizar estas discusiones y donde se tiene que tener súper claro que estas reformas no tienen sentido y no deben de pasar, ¿no? Sabemos que existe el Poder Legislativo como un ente que puede bien apoyar estas garantías y estos derechos de la población y se puede convertir, por otro lado, pues en un garante básicamente de lo que está diciendo el gobierno federal. Entonces, la gran apuesta está ahí, o sea, la gran apuesta es ahora el Poder Legislativo, donde no tendría que existir estas 2/3 partes para que exista su aprobación. Entonces, desde nuestro punto de vista, no es posible que nosotros tengamos que salir a defender un derecho que tenemos ya dado y el Poder Legislativo tiene que hacer su parte y frenar esta reforma. Pues ahí está el tema sobre la mesa. Pilar Désiga, investigadora de Causa en Común, gracias por estos minutos con Mega Noticias. Muchas gracias, buena tarde. Buenas tardes. Vamos a un corte, regresamos con más aquí en Mega Noticias TV.